Saludos mortales y sean bienvenidos una vez más a Culto Extremo, este pozo infecto de metal extremo y underground, emitiendo como siempre desde la Gris Montevideo. Y en el día de hoy vengo a hablar de un discazo, de una obra maestra, podríamos decir, de esas de las cuales el 2024 nos está regalando una, una cada semana prácticamente, porque parece mentira, pero 2024 a este ritmo eh, si sigue así, va a ser un año muy difícil de superar y un año inolvidable para los amantes del metal extremo, ¿no? Es un discazo tras discazo tras discazo. Pero sin más dilación, en el video de hoy quiero hablar del último disco de la banda francesa Seth, como habrán visto en la miniatura de este video, y principalmente su último disco llamado La France de Maudits, la Francia de los malditos, ¿verdad? Disco que salió este año. Y bueno, yo nunca le había prestado gran atención a Seth, mala mía. Es una banda que me pasó bajo el radar por algún motivo que desconozco. Sin embargo, este disco yo le venía con un hype tremendo. Bueno, por un montón de cosas que se detallarán en este video. Video que estoy haciendo porque si no lo hago ahora no lo voy a hacer más prácticamente y se me va a pasar el tren de hacer este video. Pero ya adelanto que seguramente me olvide de muchas cosas que quiera decir. Eh, Seguramente en mi cerebro quiero decir tantas cosas sobre este disco que me ha removido tanto que es posible que me olvide y posible que no mencione, ¿verdad? Que me olvide y que después me arrepienta. Así que bueno, cualquier cosa si me olvido, después lo complementaremos con algo, con un directo, vaya uno a saber. Primero que nada, esa portada de verdad de La France, de Maudits, es una portada que a mí me parece que es brillante, en donde vemos, ¿verdad? Una figura ensotanada, encapuchada, con una guadaña, llevando la muerte hacia ese edificio que bueno, que era muy difícil para mí identificar a qué edificio se refería y que una búsqueda posterior, ¿verdad? Una búsqueda posterior hizo que me entere que ese edificio es el Observatorio de París, que principalmente la sede que queda ubicada en el castillo de Meudon, ¿verdad? El Observatorio de París está dividido en tres grandes observatorios, el de París mismo, el de Meudon y el de Nancy. Perdonen mi francés, es totalmente autodidacta. Y bueno, eso es lo que representa en realidad, ¿verdad? Está llevando la muerte hacia el Observatorio de París, una de las instituciones que fueron parte de lo que fue la Revolución Científica Francesa, la Academia de las Ciencias que se estableció en el reinado de Luis XIV. Pero bueno, eso lo voy a comentar ahora después. Como digo, una portada que me parece absolutamente hermosa y que tiene mucho que ver con el concepto del disco, ¿verdad? Pero bueno, lo comentaremos a continuación. Voy a hablar un poco de Seth, ¿verdad? Del disco La France de Maudits, La Francia de los Malditos, disco que sale por Season of Mist, que salió ahora el 14 de julio, y disco que yo venía esperando muchísimo luego de haber visto los dos videoclips que fueron estrenando, que me parecieron fantásticos. Eh, y bueno, la France de Maudits, La Francia de los Malditos, cuenta con 8 canciones y una duración total de 46 minutos con 28 segundos. Set, la banda, es una banda originada en Bordeaux, ¿verdad? Eh, Francia, en el año 1995, es una banda veterana que comenzaron su carrera cantando en inglés y que posteriormente fueron cambiando la lengua de sus canciones al francés, cosa que me parece una muy sabia decisión para hacer black metal. Es una banda que está conformada por 6 miembros, ¿verdad? Tenemos a 6 miembros, son eh, 2 guitarristas, creo, un bajista, un tecladista. Tienen tecladista, sí, es verdad. Una banda, bueno, de estas bandas que tienen mucha gente, ¿no? Estas bandas multitudinarias de black metal. Quizás por eso es que yo no les había entrado del todo, porque si ustedes me conocen sabrán que yo no soy un gran fan. Si bien a principios del 2000
era muy novedoso el concepto de estas bandas de black metal que tenían cantante femenina, tenían teclados, ¿no? Como, no sé, se me viene a la cabeza Ancient de Noruega o Cradle of Filth, bueno, que no es black metal, extreme gothic metal, pero sí que en su momento todos los fans del black metal nos lo comíamos con papas, ¿no? Eh, y Dimmu Borgir, cómo no, y esas grandes cantantes femeninas como Sarah Jezabel Diva, o por qué no, Kimberly Voss, la difunta pareja, perdón, la pareja del difunto Alexi Laio, vocalista y guitarrista de Children of Bodom, que en paz descanse. Como decía, ese tipo de bandas a día de hoy a mí no me apetece del todo. Entonces yo seguramente pensé que Set era una cosa, era una cuestión así. Estaba un poco equivocado y hago mea culpa, ¿verdad? De por qué estaba equivocado. Ahora voy a explicar por qué estaba equivocado. Vemos que la temática de Set es la más prototípica quizás dentro del black metal. Y comienza con ese romanticismo, es verdad, su temática general ronda en el romanticismo, que obviamente es el eje central del black metal. Yo siempre lo digo, incluso esto lo hablaba con uno de mis profesores tiempo atrás, años atrás, cuando yo estaba cursando, ¿verdad?, en el Instituto de Profesores, que le decía a mi profesor, Luis Bravo, profesor de literatura, un poeta, un gran poeta latinoamericano. Él es un poeta, aparte de profe, es un poeta reconocido. Yo le decía, cuando dábamos romanticismo, yo le explicaba las cuestiones del black metal y él siempre me decía, Rodolfo, vos tenés que hacer un trabajo sobre el black metal. Si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie, porque esto que vos me contás, me parece, yo no lo conozco, me decía, y la verdad me llama mucho la atención. Eh, entonces siempre quedó en stand-by mi tesis, mi trabajo sobre el black metal y el romanticismo. Pero sí, el black metal es tremendamente romántico. Y por romántico no entendamos, ¿verdad? No entendamos el concepto de romántico que tenemos a día de hoy, el mal llamado romántico, el que lleva flores y bombones en el Día de los Enamorados, ¿verdad? Eso no es romanticismo para nada, ahora lo explicaremos. Pero bueno, romanticismo, apocalipsis, dolor, anticristianismo, misantropía, temáticas muy canónicas dentro del black metal. Y bueno, la France de Maudits, la Francia de los malditos, es un nombre que ha... He visto unas cuantas reseñas, ¿verdad? A diferencia de esa gente, yo reconozco que en el pasado también he pecado un poco de eso en el pasado, tiempo atrás, yo cuando iba a reseñar, iba a pensar, decía, no quiero ver reseñas de nadie porque no me quiero influenciar, pero eso en realidad es obrar deshonestamente. Cuando uno está, ¿verdad?, embebido de lo que es el ambiente académico, uno sabe que tiene que buscar, tiene que indagar en lo que se llama el estado de la cuestión, es decir, qué han dicho otras personas. ¿Qué han dicho sobre otras personas sobre tu temática para que vos no cometas, ¿verdad? Vos no robes una idea ajena. Si una persona tuvo, ¿verdad?, la fortuna de decir algo antes, hay que citarla, ¿verdad? No hay que robar su idea. Eso se llama, ¿verdad? Ahí radica la justicia de la cita y del estilo, ¿no? Entonces, La Francia de los Malditos, yo vi unas cuantas reseñas, algunas en inglés. Por ejemplo, hay gente que desconociendo el concepto de malditismo ha traducido este nombre al inglés como The France of the Cursed, la Francia de los malditos, pero malditos como que se les hubiese tirado un hechizo, ¿no? Y no es ese el concepto de malditismo al que está refiriendo el disco, obviamente. Eh, el concepto sería quizás una traducción al inglés más acertada, The France of the Damned, of the Damned, ¿no? De los malditos, pero no malditos de que fueron maldecidos por alguien, por una bruja, ¿no? El malditismo es otra cosa. Y bueno, de esas cosas creo que es imposible no hablar si vamos a hablar de este disco de Set. Primero que nada, mucha gente, incluso Set mismo, la banda, ¿verdad?, ha vendido este disco como un disco que está fuertemente inspirado por el espíritu de la Revolución Francesa. De hecho, uno de los digipacks que me llamaron más la atención a mí en Bandcamp mostraba que uno podía adquirir este disco y venía con una guillotina, que es básicamente un símbolo revolucionario, ¿verdad? La guillotina como símbolo de la Revolución Francesa, que me encantó, que me das ganas de comprarme uno, pero no, era mucha plata por un disco. Eh, entonces, he visto en otras reseñas que mucha gente dice que este disco es un disco conceptual de la Revolución Francesa.
Y hay que tomarlo con pinzas a eso, porque en realidad sí que es un disco que toma fuertemente el espíritu de la Revolución Francesa, pero no es un disco conceptual como uno entiende un disco conceptual. Es decir, esto no es un disco conceptual como los discos de Rhapsody son un disco conceptual que abordan el concepto, ¿no? Del guerrero de hielo, y estoy hablando de power metal en un canal de black metal, pero no importa, ¿no? Abordan el concepto del guerrero de hielo, la espada esmeralda y las tierras, ¿no? De la Sinfonía de las Tierras Encantadas, y toman el concepto y lo desarrollan canción a canción de forma épica, y por épica no me estoy refiriendo a batallas, que es como ha llegado el término en nuestros días, sino que cuando digo épica me refiero al término epos, ¿verdad? Del griego narrar, que era, ¿verdad?, la forma poética en la cual los griegos narraban las hazañas de sus héroes, y posteriormente se transformó en la literatura narrativa que conocemos a día de hoy. Entonces, decir que La France de Maudits de Seth es un disco conceptual sobre la Revolución Francesa no es del todo correcto. Sí es correcto que existe y que la banda se mostró, o sea, sacó el disco el día de la Revolución Francesa, ¿verdad? Lo publicó el día de la Revolución Francesa, y mostró una gran afinidad. O sea, el alma del disco es la Revolución Francesa, pero no narra la historia de la Revolución Francesa. Acá esto no pertenece al género narrativo. El disco está embebido en el espíritu de la Revolución Francesa porque la Revolución Francesa es el evento que marca quizás el inicio más fuerte, o sea, el nacimiento, la cuna, el Big Bang del romanticismo. ¿Y qué entendemos por romanticismo, no? Eso es una gran pregunta. El romanticismo es una corriente, ¿verdad? Una corriente filosófica, filosófica, política y literaria, artística, que surge primero en Alemania, tiene como una semilla muy incipiente en algo que los alemanes llamaron el Sturm und Drang, la tormenta y la tempestad, la tempestad y la pasión, ¿no? Tormenta y pasión creo que significaba, o tormenta, no me acuerdo, mi alemán es malísimo. Y llevo un rato sin darlo eso en mis clases, pero el Sturm und Drang es como la primera simiente, ¿no? Los poetas como Goethe, Gottfried Burger con su poema Lenore, son los grandes exponentes del Sturm und Drang, y son los primeros, los que dan el primer puntapié de lo que después será llamado romanticismo en Inglaterra, y bueno, Alemania, Inglaterra y posteriormente en Francia, que será donde explota todo. Pero bueno, parece que la primera patada es la primera patada fuerte que realmente pone el romanticismo como tal en la mesa es la Revolución Francesa. Es la que finiquita el antiguo régimen y comienza el nuevo. El romanticismo es una filosofía artística que se opone muy fuertemente a lo que se llama el neoclasicismo francés. Es decir, Francia, con la Academia de las Artes y de las Ciencias, pretende marcar una línea muy clara y divisoria entre qué es cultura y qué no es cultura, entre qué es civilización y qué es barbarie. Entonces, en su expansión cultural, Francia, con la Academia de las Artes y de las Ciencias, a través de la Academia rige, norma, ¿verdad?, cómo debe ser una obra de arte, o qué es ciencia y qué es real y qué no. Básicamente, vamos al extremo, ¿no? ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? El único conocimiento válido es el científico. Entonces, si valida lo que es la ciencia, también valida lo que es real y lo que no. Desde ahí, desde la Academia de las Ciencias se hace eso, ¿verdad? Y desde la Academia de las Artes se norma qué es arte y qué no lo es, y cómo tiene que ser el arte, y cómo era el arte para la Academia Francesa. Bueno, el arte tenía que ser aquel que imitaba las reglas del arte clásico, del arte grecolatino clásico. Por lo tanto, durante el neoclasicismo francés se vuelve muy fuertemente a lo que son las reglas de los griegos, ¿verdad?, de los atenienses, de lo que es, ¿verdad?, la comedia y la tragedia ateniense del siglo V antes de Cristo, que esas reglas muy firmes de cómo tenía que ser una tragedia, por eso es que se vuelve nuevamente a la tragedia y a la comedia. Y bueno, y cómo se escribe la poesía, y la poesía también tiene que tener una serie de reglas, una serie de métricas, ¿verdad?, que la convierten en poesía, y todo lo demás no es poesía. Entonces, el romántico, ante todo esto, ante todas estas normas que impone la Academia, el romántico tiene una idea fuerte en la cabeza, y la idea se llama libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para crear,
libertad para inventar y, ¿por qué no?, también libertad para comerciar, que por eso es que el romanticismo será el gran movimiento revolucionario, ¿verdad? El movimiento burgués revolucionario que terminará, ¿verdad?, de parte, o sea, los burgueses serán quienes finalmente logren derrocar a la monarquía primero francesa y posteriormente a través ¿verdad?, del apoyo de la masonería, como dicen algunos, ¿no? Im- expandir esas ideas revolucionarias y serán, bueno, como llegarán posteriores revoluciones como la estadounidense o, como no, las revoluciones americanas de mi país, por ejemplo, ¿no? El grito de Ascencio y, bueno, toda la historia uruguaya, argentina, venezolana, ¿no? Todas las posteriores revoluciones de las guerras de liberación de las colonias. Entonces, el romántico se opone fuertemente a lo que son las reglas de creación, a las reglas del iluminismo francés. Entonces, si uno va a oponerse a la luz, a lo que ellos llaman la luz de la razón, los románticos van a traer la sombra de la creación, la sombra de la innovación, la sombra de la irracionalidad. Entonces, ¿cómo hacemos la sombra de la irracionalidad? Bueno, volviendo a las historias oscuras, ¿verdad? Hablar de cementerios, hablar de castillos en ruinas, volver a la Edad Media que el neoclásico francés tanto desprecia como una edad oscura a la cual nada se hizo, donde nada se avanzó. Bueno, volver a abrazar la Edad Media, que eso es lo que hace el black metal justamente, ¿no? ¿Por qué no? A la luz de la razón, que la razón es Dios. Bueno, el símbolo de Satanás cobrará fuerza, mucha fuerza. El símbolo de Satanás volverá a cobrar fuerza muy potente, con, ¿verdad?, poetas ingleses como Percy Shelley, Lord Byron, y posteriormente en Francia, grandes exponentes a los cuales Set, a los cuales Set invoca en espíritu y verdad. Por ejemplo, Rimbaud, Baudelaire, ¿por qué no?, el Marqués de Sade. Y bueno, eso es el romanticismo, ¿verdad? Un crítico literario que a mí me divierte mucho escuchar, que se llama Jesús G. Maestro, él siempre dice que usted no hace arte porque sí, usted hace arte contra algo. Y es verdad, la historia de las artes se fundamenta en tendencias artísticas que se oponen, porque llega un momento en el que todos hacemos el mismo arte y bueno, tiene que llegar el que rompe con la tradición para poder hacer que el arte no muera, porque si todo lo volvemos en algo mecánico, el arte muere, evidentemente. Si todo lo hacemos una serie de normas y reglas, el arte se va a morir. Entonces tiene que llegar un innovador que rompa las reglas del arte y ahí es cuando la rueda del arte comienza a girar. Entonces los románticos vienen a traer, ¿verdad?, esta sangre nueva al arte, a hablar de cosas oscuras, a hablar de satanismo, a ir en contra muy fuerte de todo lo racional y encontrar en lo irracional el germen de todo lo artístico, de encontrar en la sombra la luz de toda poesía. Y entonces, ¿qué pasa? Las características del romántico del poeta romántico son muy claras, ¿verdad? Son muy claras y están muy en contra de todo lo que se opone. El poeta romántico busca ser único, el poeta romántico busca no parecerse a nadie, el poeta romántico se siente mal en la multitud porque la multitud no lo sabe valorar. El poeta romántico, en este mundo que lo desprecia por ser poeta, él se siente un dios. En realidad dice, me odian porque no me entienden y yo soy mejor que ellos. Eso Baudelaire lo deja muy claro en un poema como El Albatros, ¿no? En donde el poeta romántico es el albatros que vuela por sobre el barco de la gente marinera, ¿no? La gente marinera es horrible y es mala y es cruel con el poeta, pero en cambio el poeta en el cielo, ¿verdad? En el cielo con sus alas gigantes es el rey, pero cuando la gente lo baja a tierra es nada, ¿no? Es nada, es objeto de burla, es objeto de verdad, es vergüenza para los demás, pero porque no lo entienden. El romántico en su soledad se siente superior al resto. Entonces, el poeta romántico, ¿dónde buscará? ¿Dónde buscará estar tranquilo? En donde no hay gente. ¿Y dónde no hay gente? En los cementerios, en los lugares abandonados, en las ruinas. Por eso es que los románticos se abrazan, ¿verdad? Abrazan tanto la parte oscura de la vida. Porque dentro de la luz, en la luz está, en la luz está la razón, y en la luz está eso que ellos quieren evitar, porque eso ya dejó de ser arte para ellos, porque ya la luz se volvió aburrida. Entonces necesitamos renovarnos en base a las sombras. Por lo tanto, decir
voy a volver de vuelta para no irme. Decir que La France de Maudits es un disco conceptual de la Revolución Francesa no es del todo correcto. De hecho, no es nada correcto. Porque La France de Maudits es un disco totalmente lírico. No tiene ni un solo elemento narrativo. Es un disco totalmente lírico, poético, sin ni un solo elemento narrativo, como digo, en donde se rememora la poesía de grandes poetas franceses. Eh, el término malditos al que hace alusión ¿verdad? El nombre del disco, en realidad tiene un origen muy claro, pero hay mucha gente actualmente que no lo sabe. En realidad, vamos a... Viene de un libro de Paul Verlaine que se llama Les Poètes Maudits, Los Poetas Malditos. Es un libro editado en el año 1884, es decir, pleno romanticismo, siglo XIX, años románticos por excelencia, donde todos los estados-nación empiezan a nacer, obviamente, gracias al romanticismo, a los movimientos románticos de liberación. Entonces, Les Poètes Maudits es un libro que se trata de una serie de ensayos que Paul Verlaine agarra y dice: estos poetas son malditos porque fueron incomprendidos en su momento, y son poetas muy buenos, y son poetas que fueron incomprendidos porque en un mundo racional ellos venían a traer lo irracional. Y él, bueno, ahí se pone a hablar de verdad de Arthur Rimbaud, se pone a hablar de Mallarmé, se pone a hablar obviamente de Charles Baudelaire. Entonces, a mí este disco de Set me trajo muchas ganas de leer, en realidad. Es un disco en el que yo no pude evitarlo y tuve que volver a ponerme a leer. Entonces, volví a reencontrarme, ¿no? ¿Cómo no? Volví a reencontrarme con, con escritores como mi Baudelaire querido, cómo no, al que molestó a todos, ¿no? Al Marqués de Sade, en este libro tan interesante como es La filosofía del tocador, La filosofía en el tocador, perdón. Y un libro que me parece tremendamente importante, como Las Iluminaciones y Una temporada en el infierno de Rimbaud. Eh, la esencia de este disco de Set radica en estos poetas. Principalmente yo diría que en estos dos. Yo diría que en estos dos poetas, perdón, voy a sacar esta imagen. En Baudelaire y en Rimbaud radica la totalidad del concepto del disco. Poetas malditos, como digo, son aquellos que pasaron incomprendidos. Fueron malditos porque nadie los comprendió, estaban adelantados a su época y su temática era siempre oscura porque en las sombras encontraban su arte. Y el nombre de poeta maldito viene de un poema, obviamente, como no, de Baudelaire, de un poema que se llama Bendición, que es un poema que aparece en su hermosísimo libro Las Flores del Mal. Y en Bendición, más o menos, lo que el poeta, el gran poeta, el magno, el sumo poeta habla. El sumo poeta en realidad le dicen a Dante, pero para mí Baudelaire es el poeta de la modernidad. Es a quien lo debemos. Es el que nos saca la fotografía de la modernidad más clara. Entonces, Baudelaire lo que dice, en verdad, en Bendición, no lo dice Baudelaire, lo dice el yo lírico, pero bueno, lo que ese poema exclama poéticamente es que cada vez que en el mundo está la suerte de que el poeta nazca, la madre maldice y prefiere haber parido otra cosa que no sea el poeta, cualquier cosa menos un poeta. Porque es verdad, en un mundo de la razón, el poeta era como visto como el vago de la familia, ¿no? Es el inservible, el que no hace nada productivo para ganar dinero. Entonces es increíble ese poema Bendición, que es obviamente un trabajo irónico, ¿no? Es la bendición de que nazca el poeta es la maldición de todos los demás. Por eso es el poeta maldito. Y bueno, de ahí viene el término malditos, ¿verdad? Poetas malditos y lo que se llamará posteriormente malditismo. Que bueno, el romanticismo después dejará... cuando el romanticismo no tenga nada más para ofrecer, vendrán el parnasianismo y el simbolismo, que son ¿verdad? Las subdivisiones románticas y que dieron el fin, que terminaron de enterrar al romanticismo. Entonces, como digo, este disco está totalmente embebido por el espíritu de poetas
de poetas como Baudelaire y como Rimbaud. En realidad no habla de la Revolución Francesa en ningún momento. De hecho, si uno ve las letras, por ejemplo, a mí una de mis canciones favoritas, que es París de Malefices, París de las maldiciones, ¿no? Que bueno, las letras están en francés, pero dice algo así como... me encanta la letra, dice, ¿no? Dice, cuando en éxtasis grites todo arrogante y orgulloso, bajo tus pies una fosa común, reino de la muerte, catacumbas despiadadas, es el destino de todos nosotros, tú, Memento Mori, oh ciudad de la luz, refiriéndose, ¿verdad?, a esa Francia que ya no será, esa Francia de la razón. Oh París, háblame de tus infiernos, cuando Catín arde te ve en el cementerio. Oh París, háblame, revela tus misterios, cúbreme del miedo por el que sufrió tanto, dibujando en su lecho un río de quimeras. El poeta borracho de ajenjo, su tesoro, mira fijamente el Sena ocre. Cuando todos duermen, resucita arpías, vampiros y víboras. El poeta maldito, alejándose de la luz de la razón, resucita de las sombras de París a los vampiros, a las arpías, a las víboras, a todos los símbolos que la luz rechaza, ¿verdad? Es en tu infamia donde encuentra la materia. Le diste tu barro, es decir, París le da al poeta el barro y él hizo oro con él. Alquimia del asco, convierte el oro, el barro en oro, hace alquimia con el asco, eso es increíble, es hermoso. Alquimia del asco, aleja el destino y te vuelve a dar vida en el horror de sus versos. París de las maldiciones, París de las maldiciones. Oh París, háblame, habla de tus infiernos. Oh París, háblame, revela tus misterios. Me parece una letra que es sublime y que yo la podría dar en una clase, honestamente. Me parece una letra que tiene un alto vuelo poético y es una letra muy hija de Baudelaire y de Rimbaud. De hecho, cuando habla ¿verdad? De que el poeta es el alquimista, ¿no? El alquimista del asco porque convierte el barro en oro. A mí me recuerda mucho a ese poema inicial, a ese prefacio de Las Flores del Mal de Baudelaire que se llama Al lector y que Baudelaire me encanta, ¿no? Cuando Baudelaire va enumerando todos los defectos del ser humano, ¿no? De todos los defectos del ser humano, la modernidad y la hipocresía de ese ser humano que es una mierda y que se regocija en la mierda y que cree que con rezos puede lavar esa culpa y puede lavar su pecado, ¿no? Entonces me encanta cómo lo dice. Voy a leer directamente de Las Flores del Mal. Esta traducción que siempre me gustó mucho es la que yo trabajo en clase. En la almohada del mal es Satán Trismegisto, quien largamente acuna nuestro encantado espíritu, y el precioso metal de nuestra voluntad íntegro lo evapora este sabio alquimista. Me parece fantástico, ¿verdad? Esos versos me parecen hermosos. Como cuando el ser humano duerme, cuando es más vulnerable, él no sueña con cosas buenas. Es Satán quien maneja los hilos de esa mente, ¿no? Y la voluntad humana, ese precioso, como dice él, ese precioso metal de la voluntad, íntegro lo evapora este sabio alquimista. Satanás nos maneja de tal forma que nos hace desaparecer la voluntad de hacer las cosas buenas con una gran habilidad, ¿no? Es el diablo quien tiene los hilos que nos mueven. Atractivo encontramos en cosas repugnantes. Cada día al infierno descendemos un paso sin horror a través de tinieblas que apestan. Cual pobre depravado que pesa y perdón, tal cual pobre cual pobre depravado que besa y que devora el seno flagelado de una antigua ramera, robamos al pasar un placer clandestino que muy fuerte exprimimos como naranja vieja, apretado, hormigueante, como un millón de elmintos, un pueblo de demonios se hartan nuestros cerebros, y cuando respiramos la muerte a los pulmones baja, invisible río, con apagadas quejas. No lo empecé al principio, lo podría haber leído al principio, pero ya no lo leí, no lo voy a leer completo, pero voy a leer sí ¿verdad? Esta estrofa porque me parece fantástica. Si el estupro, el veneno, el puñal, el incendio no bordaron aún con graciosos dibujos el banal cañamazo de nuestro ruin destino, ay, es que nuestra alma no es lo bastante atrevida. Si no tenemos ganas de traicionar, si no tenemos ganas de violar, si no tenemos ganas de asesinar, en realidad dice Baudelaire que en la modernidad a esta gente de esta Francia, ¿verdad? De esa época, en realidad lo que evita que esta gente haga eso no es ¿verdad? Si todavía todos estos hechos no se bordaron en el manto, ¿verdad? En el lienzo de nuestro destino con graciosos dibujos, es decir, todavía no cometimos ninguno de estos actos,
es porque nuestra alma no es lo suficientemente atrevida, no es porque no queramos, es lo que está diciendo Baudelaire, ¿no? Porque eso es lo que deja la tierra, esa Francia sin Dios, esa Francia de los malditos a la cual refiere este disco de forma lírica y absoluta. Esa Francia que decapitando, ¿verdad? Cortando la cabeza del rey, ¿no? Queda también sin rumbo, es decir, esta Francia, la cual corta nexo con el rey, que, cómo no, la decapitación es un acto simbólico en el cual al cortar la cabeza cortamos toda posibilidad de usar una corona, por lo tanto hay algo de simbólico, hay mucho de simbólico, porque también que sea una guillotina, que es un elemento mecánico, también habla cómo la razón está siendo utilizada también, ¿verdad?, para terminar con el principio primero de la razón, con el gobierno de Dios en la tierra. Entonces, eh, la decapitación del rey marca la muerte de Dios en la Francia del siglo XIX. eh, y marcará muy fuertemente el mundo del siglo XX y marcará muy fuertemente a filósofos como Nietzsche, que serían imposibles, ¿verdad?, si no hubiese habido una revolución francesa, si no se hubiese roto ese nexo entre Dios y los seres humanos, que fue la revolución francesa, que fue el primer gran golpe que recibe, ¿verdad?, el mundo católico, cristiano de Occidente. eh, de verdad, de los seres, de parte de los seres de las tinieblas, como eran los poetas románticos, y los románticos en general, no solo los poetas. Entonces, me parece bestial que lo utilicen como concepto de un disco porque es el germen de donde todo nace. Podríamos decir que es la fuente de la cual veo el black metal, la fuente primera. Eh, y bueno, no me quiero ir por las ramas, no quiero hablar 2 horas tampoco, porque si me pongo a hablar de esto voy a estar un año. Pero sí, básicamente el concepto de la Revolución Francesa está ahí, pero no literalmente. Decir que es un disco conceptual de la Revolución Francesa no tiene sentido. Si es un disco que habla del espíritu de la Revolución Francesa y de la poesía, del arte que nos deja esa Francia de los malditos después de que se corta la cabeza de Dios, se corta la cabeza del representante de Dios en la tierra y Francia queda en manos, ¿verdad?, del romanticismo. Es espectacular, es espectacular, este disco es espectacular. Yo, si tengo que elegir mis canciones favoritas, me encanta el arranque con París de Malefices. Después, Ed que vive le diable, me parece un temazo también, y que viva el diablo. Me parece que tiene unos riffs, unas melodías espectaculares. A mí me recuerda mucho, por momentos, en el uso, ¿verdad?, de las melodías que beben bastante del heavy metal más tradicional. Me recuerda, y también a los teclados, me recuerda un poco a Nagelfar, ¿no? A la banda sueca Nagelfar, particularmente el disco Vitra. A mi París de Malefices, en ciertas atmósferas, me recuerda no sé, bueno, a canciones del Vitra, ¿no? A varias canciones del Vitra. Es como que me llevo ahí sin llevarme del todo. Así que cuando hay gente que ha dicho que este es un disco totalmente francés, yo también digo sí y no. Para mí este disco tiene un espíritu que es muy francés, no, sin dudas. A ver, tiene el aspecto romántico francés puro, pero cuando yo pienso en el black metal de Francia, no pienso en esto que está haciendo Seth. Yo pienso en las Légions Noires, yo pienso quizás en bandas como Peste Noire. Si me tengo que ir a la parte más sinfónica, capaz me acuerdo de Anorexia Nervosa, pero no pienso en esto que está haciendo Seth para hablar de cómo tiene que ser el black metal de Francia. Para mí hay una gran influencia, como dijo mi amigo Fede Solari, del black metal más nórdico. Eh, y quizás hay influencia del black metal más nórdico porque hay una influencia del heavy metal clásico, y uno no puede olvidar el impacto que tuvo Iron Maiden en Suecia, ¿no? Y por eso todas las bandas son básicamente Iron Maiden, con blast beats y guturales. Entonces, yo creo que hay mucha influencia del black metal tradicional. Hay cosas. Seth es una banda de black metal sinfónico, pero no sinfónico como uno entendería un Dimmu Borgir. Es sinfónico, me recuerda mucho al primer black metal sinfónico, que tiene como esos colchones de teclados que no llegan a ser totalmente dominantes a las canciones. Teclados que a veces suenan como violines, otras veces suenan como coros, ¿verdad? Entonces tiene mucho de ese black metal sinfónico
Tiene mucho de eso black metal sinfónico, pero no el black metal sinfónico posterior a los 90, diría yo, o quizás principios del 2000. Tiene tiene esa atmósfera mínimamente sinfónica de ese black metal de aquellos años. Es menos sinfónico que Cradle of Filth, eso sin dudas. Pero bueno, me encantó. Un disco que me parece una locura. Es una banda que maneja el concepto como nadie. Yo esto lo hablaba con Fede también. Yo creo que en el mundo del black metal a día de hoy no quedan bandas que manejen el concepto como lo maneja Seth. A mí lo que hace Seth me recuerda mucho, por ejemplo, esto de sacar el disco inspirado en el espíritu maldito posterior a la Revolución Francesa. Eh, y sacar el disco que venga con una guillotina y sacarlo el día de la Revolución Francesa, incluso con su disco anterior, con La Moxur du Christ, que bueno, que pusieron la Catedral de Notre Dame en la portada y que el disco especial que lo mostró, me acuerdo, me lo mostró Toño, Southern, que bueno, que traía cenizas de la Catedral de Notre Dame y un paquete de fósforos. Esa forma de manejar el concepto de cada disco solo la tenía bandas como Mayhem, cuando pusieron la Catedral de Nidaros, por ejemplo, en la portada, que el plan era poner la Catedral de Nidaros, ¿no? En la portada del The Mysteries Doom Satanas, para decir, bueno, este es nuestro golpe. Yo creo que la única banda que está haciendo algo similar a lo que hacía Mayhem por aquellos años es Seth. Y me parece bestial eso, me parece bestial. Me parece que es una banda espectacular por donde uno la mire. Y si hay algo que me parece que hay que valorarle a Seth, es que es una banda que logra algo que para mí es muy difícil de hacer y que no lo logra casi ninguna banda, que es no quedar ridículos. Hay una muy delgada línea entre el cringe y el arte en el black metal, y esa delgada línea la hace la capacidad teatral de cada persona. Seth, como buenos artistas franceses que son, tienen la enorme capacidad de mostrarse en videoclips con toda la parafernalia, con el corpse paint y no verse ni una gota de ridículos. Al contrario, son tipos que tienen una estética imponente, que la vamos a mirar un poco acá en este videoclip, Dans la Queer, de Poignard, en el... se ven increíbles. Tienen algo que no lo tiene nadie más. Tienen como una estética súper increíble. Por ejemplo, en la parte que prende fuego la espada, me parece hermoso. Arte puro. Arte de black metal puro. Y esta parte a la cual él va llegando, ¿no? Con la guadaña como la portada del disco. Esto hay que saber hacerlo muy bien. Es difícil de hacer, ¿eh? Y que se vea bien. Uno puede repasar 1000 videos de black metal que hay por internet y no se van a ver bien como esto. Es muy difícil de lograr. Seth lo logra. Y eso me parece muy, muy respetable, ¿eh? Eso me parece muy respetable. Dar cero cringe haciendo estas cosas es muy respetable, ¿eh? Y ellos lo logran. Creo que es una banda... Por ejemplo, cómo interpreta, ¿no? Cómo saca el alma en cada interpretación el tipo, en cada verso que canta. Uno se puede dar cuenta que hay una interpretación poética muy potente ahí. Por ejemplo, la parte que... Eso me parece bueno, que eso no es fácil de hacer. No solo que no es fácil de hacer, sino que nadie lo logra hacer bien. Hoy en día muy, muy difícil. Y Seth lo logra. Es una banda que se ha ganado mi total respeto. Me parecen una banda de putísima madre, la verdad. Me parece que es increíble lo que están haciendo. Es un disco redondito. Me gustan todas las canciones. Como digo, mis canciones favoritas son Paris de Malefices, Et que vive le diable, Dans la Queer, Empoignard, ¿no? Ivre du sang de Sons. Son todas canciones, todas las canciones me parecen una hermosura. Es un disco muy redondo, muy redondo. Musicalmente, conceptualmente, las letras son... Yo les digo, tómense la molestia de traducir las letras y leerlas porque tienen un arte que es superior. Tienen un arte que es superior, que no es común de ver. No es común de ver. Yo no es que solo escuche este tipo de black metal que está
que es un black metal elevado, digámosle, ¿no? A mí me gusta mucho, yo qué sé, leer las letras mal escritas en inglés de Graveland, por ejemplo, pero esto, cuando pasa esto, ¿no? Que me lleva a leer al Marqués de Sade nuevamente, que yo al Marqués de Sade lo quiero mucho, porque el Marqués de Sade molestó a todo el mundo. Fue un tipo que molestó primero a la corona, estuvo preso durante la revolución, luego lo soltaron y luego lo tuvieron que meter preso de vuelta porque era totalmente inmoral, ¿no? Ahí comienza con primero con los libertinos, ¿no? Y luego posteriormente los románticos y ahí comienza todo este anticristianismo del cual beberá muy fuertemente el black metal. Entonces, que lo rescaten de esta forma en este disco me parece que es bestial. Y bueno, no me quiero extender mucho más en realidad. Yo simplemente quiero recomendar fuertemente La France dos Maudits, que es un disco que como digo, me rompió muy fuerte la cabeza. Si tengo que hacer un top de discos, este disco va a ser muy difícil de bajar del lugar número uno. Con eso lo digo todo. Eh, este disco tiene que salir algo muy fuerte, no sé, para que este disco se baje del puesto número uno de mis discos favoritos del año. Porque la verdad que es demasiado bueno, che. Es demasiado redondo todo lo que hace Seth. Es una banda que me encantaría poder ver en vivo algún día, honestamente. No lo veo muy factible en los próximos años, pero me encantaría poder verlos en vivo algún día. Y bueno, es una banda, como digo, que agarró todo ese espíritu de la Revolución Francesa, todo lo que fue, ¿verdad?, en aquellos años, luego posterior a la, ¿verdad?, a la decapitación de la monarquía, lo que llevó al reinado del terror, ¿no? Y todo lo que fue el cambiar ¿verdad?, blasfemar en Notre Dame y poner el templo de la razón ahí es increíble. Y bueno, que traigan este espíritu me parece que es lo más black metal que se puede hacer hoy en día. Romanticismo puro y duro, satanismo puro y duro, pero satanismo poético, satanismo romántico, no satanismo ritual, a lo Watain, ¿no? Satanismo romántico, satanismo propio del malditismo, propio de Baudelaire, propio de Percy Shelley, propio de Lord Byron. Y bueno, simplemente quería decir eso. Decir que este disco me gustó mucho. Seguro que me olvidé de una cantidad de cosas que tenía pensadas decir. Eh, pero bueno, básicamente este disco me voló la cabeza. Como digo, desde la portada en donde vemos a la muerte llegando hacia el observatorio de Meudon, ¿no? Como la fuerza de la irracionalidad llegando a matar a la razón, a las ciencias, a todo lo racional, a todo lo estructurado. Ya desde esa ventana, ese cuadro inicial, ya está, loco, ya es todo lo que está bien. Así que bueno, no tengo nada más para decir, no quiero que se me haga un video eterno. Les pido disculpas si está muy desestructurado, me dejé llevar como buen romántico por la emoción, por sobre la razón, los sentimientos por sobre la razón. Así que nada, escuchen este disco, este discazo de Seth, este puto discazo de Seth, porque va a ser de las cosas más lindas que nos va a dar el 2024. Yo le agradezco a la vida por haber descubierto Seth, porque es lo más, es lo más. Entonces, sin nada más que agregar, les mando un fuerte abrazo, como siempre digo, desde la Gris Montevideo. Les pido disculpas nuevamente por la desorganización del video, pero si no lo hacía ahora, no lo hacía más. Y a ver si me dan más ganas de sentarme frente a la PC y seguir haciendo más videos en estos días. Pero de no ser así, les pido que se suscriban si les gustó, que lo compartan si tienen algún enfermo que le gusten estas cosas, medio cerca. Y bueno, les mando un abrazo de nuevo. Pórtense bien. Y nos vemos en el siguiente video de Culto Extremo. Cuídense mucho, Y chau.